Hola, hola. Muy buenas tardes a todo nuestro público del Planetario de Cancún. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más en línea de Cayó Contigo del Planetario a tu casa. El día de hoy nos complace tener como invitada a la doctora Christine McCoy. Nos viene a compartir una conferencia titulada Economía Circular y Sustentabilidad. Antes de comenzar con esta sesión, permítanme introducirles un poco sobre el trabajo y trayectoria de la doctora. Bueno, pues la doctora Christine McCoy es originaria del Distrito Federal, es economista egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con estudios de economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. También cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid en 2004 y otra maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo con sede Cancún en 2010. Obtiene también el grado de doctor en Desarrollo Económico Sectorial y Estratégico en la UPAEP Puebla, enfocando su trabajo de tesis doctoral en el análisis de la zona hotelera de Cancún y su perspectiva de destino turístico sustentable, mediante un análisis de capacidad de carga turística. Su línea de investigación se relaciona con la sostenibilidad, la economía urbana, economía circular y el análisis de las ciudades, su desarrollo e implicaciones. Comienza a colaborar en ámbito académico desde 2008 en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad del Caribe, donde actualmente labora como profesora de tiempo completo en el Departamento de Economía y Negocios. En 2019, junto con la maestra Pilibet Aguiar, ganó el Premio Estatal de Investigación Científica con el proyecto Plataforma para Medir la Calidad de Vida y Sostenibilidad, caso Cancún. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenida doctora, es todo suyo el espacio. Muchas gracias. Sí, sí se ve, sí me veo, sí todo lo que tenga que pasar. Se escucha muy bien. Perfecto. También se ve clara. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias a la directora, a todos por haberme invitado. Déjenme platicar, es que estar en Cayoc siempre es la tercera vez que tengo la oportunidad de colaborar por algo, venir a platicar en las distintas versiones. Ahora me toca en versión digital y es un gusto. Tengo 25 años en Cancún y realmente que se haya abierto este espacio para la comunidad y que lo tengamos y podamos venir desde que llegué yo a la ciudad, pues venía yo a la Casa de la Cultura, y ahora que tengamos este espacio y todas las actividades y todo lo que hacen para la comunidad, pues me encanta, me parece fantástico y por eso pues estoy encantada y agradecida de que me hayan contemplado, me hayan invitado y pues vamos a platicar. Es una charla, no es como lo digo. La idea es escuchar y entender un poquito, reflexionar un poquito, era la palabra que buscaba. ¿Qué es esto de economía circular? Un término que ya se empieza a sonar mucho, y la sustentabilidad, ¿qué relación tienen? Quiero decir que una de las razones por las que a mí me gusta mucho la sustentabilidad, que es algo que me ha atrapado, tiene mucho que ver con digamos, para mí, la base filosófica que puede tener, y es para que realmente seamos sustentables y para que realmente exista desarrollo sustentable, tenemos que pensar en el otro. Tenemos que la otredad, los demás deben de estar bien para que yo esté bien. Entonces, eso me gusta porque es la visualización que tengo de este término, de esta búsqueda, es incluyente. Entonces, creo que es parte de lo que nos hace falta en
dejar de ser un poco individualistas y mi bienestar por mí, para mí y mi familia, que esté bien y lo demás no pasa nada. Y definitivamente lo que estamos ahora pasando, pues nos tiene que hacer reflexionar más en esa necesidad de cómo que los demás estén bien, la otredad esté bien para que yo esté bien. De tal suerte que ahora que esto camine, como quiero que camine. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, hola, ¿cómo están? Así sucede con la tecnología. Entonces, lo bueno es que aquí está abierta. Ahorita les voy a seguir platicando de sustentabilidad. Vamos a tratar de que esto vuelva a funcionar. Creo que lo tenemos bien. Ya le voy a picar en otro lado. Nos van enseñando con estas cosas de la tecnología. ¿Se sigue viendo? ¿Ya se ve bien? Se ve correcto. Ok. Estas cosas de la tecnología pues nos enseñan a que los nervios mejor los controlemos. Entonces, pues nos lleva, tenemos que pensar en el contexto global. Justamente estas cosas de economía circular, ¿por qué nos pasó esto del COVID? ¿Por qué todo pues tiene que ver con un contexto global que está generándose? Este crecimiento, hay un crecimiento poblacional que no se puede negar, hay una urbanización muy fuerte, donde se espera que en el 2050 más del 70% de los habitantes, incluso llegando al 80% en Latinoamérica, vivamos en una ciudad. Yo estudio las ciudades son son un ente muy interesante, pero de todos modos, pues generan ciertos cambios. Esta urbanización, exceso de urbanización, pues lo que está pasando también es que hay una escasez de materias primas, hay problemas energéticos, problemas con los recursos renovables, obviamente el término que escuchamos mucho que es cambio climático y la preservación de los ecosistemas. Todo esto también empieza a generar, obviamente, un deterioro con los sistemas naturales. Ese deterioro en los sistemas naturales genera consecuencias negativas en el ambiente, lo que empieza a generarse debido al modelo que hemos venido usando desde hace 250 años, que es el modelo lineal, de economía lineal. Ahorita vamos a empezar justamente a platicar de cuáles son esas diferencias entre economía lineal y por qué hay que pensar diferente, hay que pensar en la circularidad. Este es el gran desafío para la creación de riqueza a largo plazo. Entre los elementos más significativos que constituyen el aumentar la presión ambiental, se encuentra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pérdida de capital natural, la degradación del suelo y la contaminación de aire, suelo y océanos. De tal suerte que ha habido compromisos mundiales. En esos compromisos mundiales, como la COP21, dice que se quiere bajar de temperatura. El mundo, si siguiéramos trabajando como estamos 5 grados arriba de la temperatura de la Tierra, normal de la Tierra. La COP21, una de sus metas era bajarla a 3 grados por arriba de la temperatura. Los expertos dicen, cuando uno lee, la ONU saca un estudio donde dice que 3 grados, bajarla a 3 grados por arriba no es suficiente. Hay que llegar, la meta o el objetivo real sería alcanzar 1.5 grados arriba de la temperatura del planeta. Supongo que diciéndoles esto en agosto en Cancún, para quienes nos ven desde distintas partes de Quintana Roo, pues 5 grados nos estamos cocinando. Imagínense todos los impactos que eso tiene. De tal suerte que esa medida
o ese compromiso poco se ha alcanzado. Se ha alcanzado, se ha bajado la temperatura en algunos momentos en la Gran Depresión, se logró bajar en la Guerra Mundial, se lograron controlar en la crisis financiera, pero donde sí alcanzaron 2.6, es en la pandemia ahorita. Pero creo que no es justamente lo que queremos, o sea, no necesitamos tener un evento tan excesivo. Platicábamos un poco antes de entrar, justamente las implicaciones que esto ha tenido a nivel, como si lo viéramos en un abanico. Ha sido enorme, tiene implicaciones sociales, económicas, psicológicas. Entonces, pues no estamos. Lo que queremos es una vida normal o un ambiente, cómo llegar a poder realmente generar un cambio sin tener que una situación tan extrema como esta. Bueno, ha habido una evolución normativa en México y en el mundo, pero en México pues, ha habido una evolución normativa. Y el contexto actual que acabamos de ver, mundial, pues lo que requiere son emprendedores que desarrollen y adopten nuevos modelos de negocios, que se adapten a la normativa, con el fin de generar impactos positivos y que permitan el aseguramiento de esa sostenibilidad. De tal suerte que en México hemos ido caminando. Dicen que los cambios más complicados son los cambios sociales, porque los cambios sociales también implican cambios de la forma de ser del ser humano, y nosotros cambiamos más lento. Pareciera que no, pero nosotros, las sociedades, no es nada más mi cambio, sino es el cambio de un conjunto, son de mucho tiempo. Pero finalmente desde 2003, en la legislación nacional, ha empezado a dar pasos de manera consistente hacia la economía circular. Y en 2003 se generó una Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, donde sentó las bases para los formularios de los planes de manejo. Muchas empresas tienen que hacer planes de manejo. Ese mismo año salen las leyes y reglamentos de la prevención y gestión integral de residuos de estados y municipios. Posteriormente, y en 2006, tenemos reglamentos de la ley de modalidades de planes de manejo, y esas modalidades tienen que ver con qué tipo de generador somos. Si tenemos mucha basura o poca basura, somos una empresa grande o pequeña. Pero este modelo, justamente, el que vamos a platicar ahorita, tiene que ver para todas. Finalmente, en 2013, sale la NOM 161, Semarnat 2011, donde sale el listado de residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo. En nuestro estado, hay otros estados que también ya han avanzado, pero en nuestro estado en 2019 sale la Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del estado de Quintana Roo. Y sale un tema muy importante. La ley maneja un tema muy, muy importante, que es la responsabilidad empresarial compartida, de la cual vamos a platicar más adelante. Así se da un marco para la acción en México. Ese marco para la acción en México está basado desde la Visión Nacional hacia la Gestión Sustentable de Residuos. Tiene que ver con la transformación del esquema tradicional del manejo de residuos en un modelo de economía circular para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y favorecer el desarrollo sustentable del país. La Visión Nacional de Gestión hacia los Residuos tiene 6 principios. Esos principios tienen que ver con el desarrollo sustentable, economía circular, combate a la corrupción, transparencia en la gestión pública, atención a poblaciones vulnerables y justicia social, reducir el riesgo, impacto en la salud y medio ambiente,
bienestar social y reducción de las desigualdades. ¿Cómo hacer esto? Bueno, el modelo circular de crecimiento desvinculado del consumo de recursos finitos y capaz de ofrecer sistemas económicos resilientes es considerado como la tendencia favorable de desarrollo sostenible. Ya les mencioné muchas veces economía circular y eso qué es, dirán, y tienen toda la razón. Bueno, la economía lineal es como hemos venido trabajando y es justamente el dibujo que vemos en esta lámina del lado izquierdo, donde dice, lo que hacemos es extraer, producimos y desechamos. Extraemos materias primas, las transformamos, producimos un bien. Cuando ya no nos funciona ese bien, a la basura. Así es como hemos venido trabajando. Eso es como los últimos años. La economía circular es un modelo de diseño, producción, consumo, que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo. No nada más mientras me sirven a mí, sino vamos a ver justamente cómo se mantienen en el tiempo. Reduciendo al mínimo los residuos de los procesos productivos y su impacto en los ecosistemas. Otro detalle, no es residuo cero, no es cero basura. Sí vamos a generar un residuo, lo que tiene es que los vamos a disminuir, que eso es lo que buscamos. Y al final vamos a ver por qué buscamos eso. ¿Qué hace este modelo existente, este modelo de economía circular? Pues lo que hace es reemplaza el modelo de extraer, producir y desechar. Es innovador, es una manera sostenible de promover el crecimiento económico, el bienestar social y el respeto al medio ambiente. Y por el otro lado, hace que los recursos sean más valiosos. ¿Por qué? Porque el sistema entero está preparado para reusar, para reparar, restaurar, reciclar todos los recursos. Y les van a generar valor en cada una de esas veces. De tal suerte, aquí lo vemos, aquí se ve del lado derecho, podemos ver que dice que usa los residuos como insumos, produce, consume, gestiona los recursos y ahí está todo encadenado. En esta se ve mucho más, de una manera más directa o más agradable. Entonces tenemos las materias primas, lo que tenemos es un diseño, ese hay que pensarlo, volver a pensar, y para quien esté aquí, en los que nos acompañan, que tengan una empresa, les invito a pensar en su cadena de valor. Piensen en su cadena de valor y cómo es su proceso. Cada quien es una tarea, un ejercicio individual. ¿Cómo es nuestro proceso? Entonces, la primera parte, pues hay que diseñar, entonces hay que pensar o repensar nuestro proceso. Hacer la producción o la reelaboración de ese bien. Después lo vamos a distribuir. Eso es algo queda igual, pero ahí entran unas diferencias. Después de que lo distribuimos, el consumo, no nada más lo vamos a consumir, sino vamos a repararlo, vamos a pensar en reutilizarlo y vamos a darle no nada más vamos ya directamente a desecharlo. Después va la recogida, y en la recogida hay incluso empresas que se dedican justamente en su proceso y en su cadena, han introducido sistemas para poder recuperar lo que le vendo, lo que ya utilizó mi cliente, pero que ahora yo puedo, con eso que queda, yo puedo volver a reutilizarlo y meterlo nuevamente a mi cadena productiva. Y finalmente el reciclaje. Y bueno, sí, como decía, hay desechos mínimos. Se busca que sean mínimos. Mencionamos la palabra reciclaje. En muchas ocasiones se dice o se piensa, economía circular, reciclaje. No,
Reciclar es la punta del iceberg, es un elemento apenas. Lo valioso de este sistema es el poder reparar, reutilizar, rediseñar, remanufacturar, reimaginar. Eso es realmente el corazón de este nuevo modelo. De tal suerte que de forma sintética, pues aquí están los dos modelos, ahí se ve la línea que tiene la economía lineal, el tipo de producción que tenemos y cómo producimos en lo que busca la economía circular. Ok, pero hay unos factores que nos van justamente a caracterizar o ayudar a caracterizar la economía circular o van a ayudar a que realmente podamos aplicarla. Y no necesitamos, una de las bondades que tiene este sistema es que no necesitamos empezar a hacer grandes cambios. Necesitamos poder empezar podemos empezar desde unas pequeñas, grandes cosas, como el uso eficiente de agua. Pues el uso eficiente de agua, el uso eficiente de energía, ir sumando para que cuando aprendamos a usar el uso eficiente de agua, bueno, vamos a empezar a trabajar con el uso eficiente de energía. Una vez que ya tenemos estos dos elementos controlados, entonces, pues vamos a hacer una gestión integral de los residuos. ¿Cómo trabajamos? Pero no nos olvidamos de los otros dos. Al contrario, los sumamos. Entonces ya sumamos 3. Después, ¿qué tenemos? Tenemos que consumir. Tenemos que comprar, vamos a hacer un consumo responsable. ¿Qué es ese consumo sostenible? ¿Qué es ese pensar local? ¿Qué necesitamos? A ver, entonces analizamos nuestra cadena de valor, cómo vamos transformando y implicaciones, y entonces ya ponemos también otras implicaciones prácticas sostenibles que seguramente todas las empresas tenemos. Y todas las personas, porque esa es otra cosa. La circularidad no nada más es de empresas. Se aplica a empresas, pero también se aplica a nosotros. Nosotros en las casas, pues la circularidad está presente. La circularidad, cuando pensamos en circularidad, justamente hay algunas cosas que van cambiando. Ese lenguaje cambia, los residuos cambian. Entonces veamos, por ejemplo, cuando hablamos de economía lineal y estamos hablando de agua y alimentos, de el residuo que obtenemos es aguas residuales. Energía y combustión, emisiones a la atmósfera. Productos manufacturados y desechos y herramientas y embalaje. Los productos manufacturados, cuando ya no sirven, pues eso nos dan desechos de herramientas y embalajes, cajas. Madera, pastas, metales y plásticos, pues nos dan residuos sólidos. Cuando eso lo llevamos al ámbito, eso mismo, al ámbito circular, esa agua y ese alimento son reciclaje de nutrientes. Esas energías son energías ahora renovables y esa emisión es 0 o muy baja. Los servicios y productos sostenibles son reutilización y reciclaje. Y maderas y pastas de fibras sostenibles son sistemas quizás de abono y biogás. Entonces, como decía, nuestro lenguaje va a cambiar. En este cambio de lenguaje tenemos que ahora lo que pensamos, y es muy importante lo que aquí dice, es el cambio de lenguaje de una sociedad y del sector productivo. Somos todos. Entonces, vamos a tener ahora que vamos a pensar en rediseñar. Y es ecodiseño para fabricar productos considerando criterios ambientales de la forma que primen tanto a la funcionalidad y a la sostenibilidad. Vamos a reducir la cantidad o disminuir la cantidad de productos que consumimos o los residuos que generamos. Vamos a reutilizar. Y cuando hablamos de reutilizar, estamos hablando de volver a usar las cosas para el mismo fin u otro distinto al que fueron creadas, de tal forma que se alargue la vida de este producto. Vamos a reparar. Bueno, ¿cuántas veces? Eso se nos ha olvidado con el tiempo.
Recientemente, les cuento que recientemente se descompuso un aparato aquí en mi casa, la lavadora y el refrigerador. Fue la semana que todo se descompuso. Bueno, el refrigerador ya me querían cambiar el refrigerador entero. Después, como dije, no, lo que vamos a hacer, en vez no lo vamos a tirar, vamos a repararlo. Primero me querían reparar la puerta, y de ahí acabó siendo lo que realmente se necesitaba reparar, era nada más el plástico que hace que la puerta cierre el empaque. Entonces, sí se pueden reparar las cosas. Y mi refrigerador funciona como siempre. No tiene no es el refrigerador 5 estrellas que está en la tienda, no, pero mi refrigerador funciona como si fuera 5 estrellas. Renovar, actualizar las cosas, fue a final de cuentas, lo reparé y le renové el plastiquito. Actualizar las cosas antiguas o usadas para lograr que puedan volver a dar la función o servicio para la que fueron creadas. Vamos a recoger materiales usados para someterlos a nuevas operaciones industriales y vamos a reciclar. Al final de la cadena, fíjense cómo al final de la cadena aparece el reciclar. ¿Cuáles son los principios de esta economía circular? Bueno, los principios de la economía circular son preservar y mejorar el capital natural, controlando las reservas finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables, desmaterializando la utilidad. Ahorita vamos a ver qué es eso de desmaterializar la utilidad. Optimizar el rendimiento de los recursos distribuyendo productos, componentes y materias primas, procurando su máxima utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos. Y promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores negativos. ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? Se logra eliminando los residuos de diseño. Por eso les digo, piensen en su cadena de valor desde que está iniciando ese producto o servicio. Generación y de solidez a través de la diversidad, y en esa diversidad, por eso están las pymes y las grandes empresas. Esto no es solamente para grandes empresas, también para pymes, y si lo llevo hasta grados de los hogares. El impulso de la economía con energías renovables, cuando es posible. Pensar en sistemas. Lo que yo afecto o yo cambio va a impactar en otros lados. La economía circular es un sistema. Es totalmente sistémica, y reflejar los costos reales en precios y mecanismos de retroalimentación. Hay un ecosistema. Ahora la palabra ecosistemas nos gusta mucho. Pues hay un ecosistema local para acelerar la transición hacia la economía circular. Y en ese ecosistema estamos ahorita. Ahorita nosotros estamos siendo parte de ese ecosistema. ¿Por qué? Para empezar, todos somos parte de una corresponsabilidad social. Entonces, todos tenemos algo que hacer para que caminemos hacia esa transición. Y con esta plática, con esta charla, justamente estamos, como les digo, siendo parte de ese ecosistema porque estamos sensibilizando y nos estamos informando. Hay tecnologías, tecnologías de la información y comunicación. Todo este sistema es más, cómo nos enteramos, todo esto ayuda a que nos vayamos informando. Asistencia técnica, hay expertos que nos van diciendo cómo transformar esa cadena de valor, cómo transformamos y cómo aplicamos la cadena de valor para que entonces nuestra empresa transite hacia esa circularidad. Infraestructura tecnológica, educación, capacitación, creación de competencias, poderme preparar, las guías, hay guías y manuales, instrumentos económicos y financieros ya existen, y marco jurídico y normativo, como vimos al principio. La siguiente diapositiva se las voy a presentar muy rápidamente. Voy a ir en la siguiente de esa, pero esta me gusta mucho nada más porque ahora sí que es Ellen MacArthur. La Ellen MacArthur Foundation es de las que empezó a impulsar mucho la economía circular. Es gracias a quien yo la conozco y ha estado haciendo un trabajo brutal a nivel mundial, y trabaja con universidades, hace mucho trabajo de cabildeo en el gobierno, en Europa, en Estados Unidos,
y se ha metido, ya está trabajando en Latinoamérica. Entonces, este es su mariposa. Esa mariposa en la siguiente la vamos a ver un poco. La acabo de conocer. Ayer tuve la oportunidad de ver un esquema más sencillo de esa mariposa. Y algo que es muy importante es que justamente esta nos habla de que podemos regenerar cuando son cuestiones biológicas y podemos restaurar, es decir, reparar, remanufacturar, reutilizar, reciclar. Por un lado, extraemos son nutrientes técnicos y nutrientes biológicos. Consumimos o utilizamos. Y cuando vemos en el utilizar, quiere decir que también son servicios. Y la idea al final es minimizar la pérdida de materiales y energía. Esto se logra con esa economía circular. Para que este círculo funcione, también se necesita de la industria 4.0, que es la de las tecnologías. De tal suerte que desafortunadamente todavía estamos dando los primeros pasos. Y solamente el 8.6%, de acuerdo al reporte de Circularity Gap, solamente el 8.6% del mundo ha logrado la circularidad. Estamos, aunque no es algo, tiene unos años, esto empezó desde los 2000, mediados del 2000, pero empieza como circularidad. Ahorita yo les voy a decir también otras cosas, porque se empieza con esta teoría. Pero hay cosas que les compartiré que yo digo que ya estaban ahí, y es retomar lo que ya estábamos, que nos habían enseñado a hacer. Hay 6 acciones que todos podemos, cómo podemos ir adoptando de cara a esa transición. De cara a esa transición se llama el marco Resolve, y de cara a esa transición, pues podemos regenerar, podemos compartir, podemos optimizar, utilizar mejor, establecer bucles, alianzas, virtualizar e intercambiar. Más adelante, en la siguiente, vamos ahora a ver justamente estas mismas acciones que significan con ejemplos, y con ejemplos de algunas empresas que justamente hacen eso. Yo sé que vemos empresas grandes, sí, vemos empresas grandes, espero un día, porque esas son aparte las que conocemos todos, las que en general son de completo conocimiento. Pero yo espero un día estaré feliz, ya siempre alguna vez platiqué con alguien en Cancún y les decía, en playa, y les decía, estaré feliz un día de cambiar esos logos por empresas cancunenses, empresas de Quintana Roo, pequeñas empresas que estén aplicando la circularidad. A mí me dicen y yo empiezo a quitar logos y empiezo a poner los nuestros, y entonces tenemos nuestro propio marco cancunense o quintanarroense. Regenerar significa cambiar la materia y energías renovables, utilizar energías renovables. Reclamar, retirar, restaurar la salud de los ecosistemas. Devolver el recurso biológico recuperable a la biosfera. Compartir activos como coches, habitaciones, aparatos. Ahí tenemos una empresa que aquí por muchos es conocida. Les platico que Nexpresso sí lo hace. Nexpresso incluso ayuda, y justamente ayuda a sus clientes, esa responsabilidad donde no me deja que yo tire justamente las cápsulas. Va y no me mete en líos. Yo las meto en una bolsa, voy y se las dejo a una compañía de mensajería. Ellos ni me preguntan cuántas son, y ellos las mandan a Nexpresso, y Nexpresso después hace composta con ese café. Optimizar. Hay que incrementar los rendimientos, la eficiencia del producto, eliminar residuos, y eso lo está trabajando muy bien Toyota. Loops, esos engranajes, los hace muy bien, trabaja Renault, Dell, y tiene que ver con refabricar productos, reciclar materiales, digerir anaeróbicamente, extraer componentes bioquímicos.
Virtualizar, y ahí decía que íbamos a usar la palabra desmaterializar. Y desmaterializar justamente tiene que ver con directamente libros, CDs, BIES. Hemos desmaterializado la música, no sé si estén viendo lo que tengo en la mano. Tengo mi celular. Justamente esto es desmaterializar. Hoy no tengo cantidad de CDs. Tengo una app que se llama, que guarda música, y en esa app justamente tengo cantidad, mi Spotify. Tengo mi Spotify y entonces ya ahí escojo a todos mis artistas que quiera. Eso es desmaterializar. O Kindle, con todos los libros electrónicos. E intercambiar. Y también desmaterializamos indirectamente con las compras a Internet, Amazon. Intercambiar es sustituir las materias viejas por materias avanzadas no renovadas y las cuestiones como impresiones 3D. Eso tiene que ver con intercambiar. Este modelo, todo el mundo conoce el modelo, han oído hablar del modelo de las 3 R's. Bueno, las 3 R's crecieron. Las 3 R's son maduras y ya las 3 R's ahora tienen 6. 6 R's. Remanufacturar, rediseñar, recuperar, reducir, reusar y reciclar. Aquí yo les decía que en un momento iba yo a comentar, porque digo que tampoco es que sea un modelo tan nuevo, porque si somos jóvenes a lo mejor no lo piensan, pero pues a mí todavía me tocó reusar las botellas de refresco, donde tenía que ir a la tiendita porque eran de vidrio y los tenía que cambiar. Reutilizábamos las cosas en nuestras casas y se recuperaban las cosas y no se tiraba nada más. Entonces, en la cultura, por lo menos en la cultura, considero que en la cultura mexicana, esos valores ya los teníamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esos valores, no perderlos, y entonces volverlos a introducir a nuestro día a día. Y de esa manera saltarnos y no pasar hasta el reciclaje, sino saltarnos esa que ayer alguien platicaba del salto de rana, dar ese salto para poder avanzar más rápido hacia esa circularidad. Culturalmente será recobrar nuestras culturas. ¿Cómo hago esto? Bueno, sí, ¿cómo hago esto? Parte lo vamos a hacer, bueno, ¿cómo cambiamos el mundo para que haya circularidad, para que haya mejoras? Hay unas que no están en nuestras manos, hay unas que tienen que ver con la mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, esos no nos tocan a nosotros tenemos que ser, pero hay muchos más, no es tan directo. La eficiencia de los recursos, obviamente, cuando es en nuestra empresa, pues sí tienen que ver con nosotros. Las cuestiones del uso de la energía tienen que ver con nosotros, pero definitivamente reducir el impacto en los materiales es la adopción de una economía circular y de un modelo económico diferente. Reciclar los materiales y la gestión estratégica de la cadena de valor. ¿Cómo la gestionamos de una mejor manera? Y, bueno, creando oportunidades de mercado. Todo esto tiene oportunidades para poder pensar. Entonces, pues vamos a pensar en datos. Está toda la teoría de datos, está todas las habilidades de mercados de carbono, están las inversiones. Pero principalmente creando y siendo innovadores. Ok. Hay algo que el mundo, ahora hablando de cuestiones de globalización, la globalización es lineal, pero el mundo tiene que cambiar. Si vamos a cambiar a circular, pues en vez de globalización vamos a hacer como localización, donde vamos a estar pensando global, pero actuando local. Y es donde vemos estos ciclos, donde lo que va a haber va a ser fabricación circular en distintas zonas y no vamos a pensar nada más que voy a consumir en un país, voy a sacar recursos de otro país, esos los voy a llevar a producir donde me sea más barato manufacturarlos
y de ahí los voy a producir, los voy a llevar a que se consuman en un tercer mercado. Y lo que hago es un ciclo donde estoy explotando a muchas de las zonas y generando más. Y ese es el círculo lineal. De tal forma que tenemos que pensar en esa fabricación circular para poder pensar en cosas que estén al alcance de nuestra casa y que podemos consumir o que podemos fabricar en esa zona, cosas a 10 kilómetros que tienen que ver con un barrio, la ciudad, a lo mejor el país y la región. Pero ya no vamos a pensar directamente en el planeta entero. Vamos a ir también para trabajar en circularidad, hay que pensar también en ese actuar local. Sí va a haber todavía cadenas globales de valor. Sí, las cadenas globales de valor no van a cerrar, pero también necesitamos enforzar las cadenas locales, no nada más las globales. ¿Y quién tiene la fuerza para eso? En eso el papel lo juegan los consumidores. Los consumidores tienen un papel primordial. Los consumidores, el 92% de los consumidores en una encuesta que realizaron, preferirían productos sostenibles al mismo precio. 85% consideran que compañías y gobiernos deberían ser activas y resolver problemas ambientales. 53% son de los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más por productos sostenibles y 44% castigaría a las empresas irresponsables con el medio ambiente. Los consumidores somos un eje fundamental. Quienes estamos hoy escuchando de eso, nosotros tenemos esa importancia. Luego está un elemento que trae nuestra ley. La aplicación de la responsabilidad compartida para establecer las redes de simbiosis. Y eso, pues, ¿cómo lo hacemos? Con grupos de interés, redes de empresas que se unan con las universidades, con el sector público, el sector de trabajo, sector industrial, instituciones sin fines de lucro, sector financiero y organismos de ciencia y tecnología. Pero hacemos sinergia. Y subiéndolo o llevándolo al ámbito de los ODS, que ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos enseñan mucho estas rutas, tienen objetivos que van justamente hacia la circularidad, pero el 17 nos enseña algo muy importante y es alianzas para los objetivos, empresas y organizaciones, y yo ahí le agrego ciudadanos. Ante los ODS tenemos que hacer alianza. ¿Y por qué tenemos que hacer alianza? ¿Por qué tenemos que trabajar juntos? Y esta es la última, que con esta les dejo de reflexión. Tenemos que hacer esto. Estos son los resultados de nuestro estado. Son los residuos que tiramos de nuestro estado. Las toneladas al año en nuestro estado, en todos los municipios. Estamos tirando esa cantidad. Para empezar, déjenme les digo que estamos tirando esa cantidad de dinero a la basura. Además de todas las afectaciones que estamos haciendo. Entonces, es tiempo de que empecemos a pensar cómo generar un cambio. Y como decía en una de las láminas, el cambio puede ser uno por uno hasta que vamos sumando y ya somos más. Ayer hubo una alumna que en verdad, mis respetos, me mostró, los mandé a hacer su huella ecológica, un ejercicio que siempre les pongo a mis alumnos de comercio y medio ambiente, y me sorprendió. Su huella es de 0.8. No se consume todo un mundo. Con el ejercicio la gente llega con 4 mundos, 1.7 mundos, ya te gastaste más. Ella es 0.8, ella está dentro del mundo. O sea, casi el mundo, es casi el mundo, pero todo lo que hace, al final de cuentas, sí podemos bajar. Y si todos consumiéramos como consume esta alumna Lluvia, si todos consumiéramos como Lluvia y en Cancún aplicáramos estas cosas, les puedo asegurar que estaríamos mucho mejor. Tenemos un estado fantástico. Es nuestra responsabilidad cuidarlo.
Y con esto me despido. Espero no haberme alargado mucho. Incluí unas nuevas, entonces pues se fue un poquito más de lo que había dicho, pero muchas gracias y es un placer estar como siempre aquí en Cayoc. Al contrario, doctora, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Se han generado algunas preguntas en el chat de Facebook, muchas van relacionadas a lo que ya nos platicó a lo largo de la conferencia. Sin embargo, creo que podemos retomarlas y si gusta acotar sobre cada una algún detalle más. Claro, claro. Déjame, voy por una para poder tomar nota y así vamos. Sí, claro. Muy bien, nos dice el usuario Adad.com. ¿Usted cree que el proceso de reciclaje que brindan las empresas para ahorrar materia prima es el correcto? Existen empresas de ropa, entre paréntesis, utilizan el modelo de economía circular. La ropa no tiene la misma calidad, pero siguen vendiendo al mismo precio. ¿Qué consejo les daría para mejorar el proceso? Ok. ¿Las leo seguidas o gusta responder Sí, de una en una? sí. No, Seguidas. como gustes. Si quieres podemos hacer como bloques. Ok, bueno, entonces una pregunta más a ese bloque. Sí. Bueno, esto también lo compartió, dice José Luis Balam. ¿Cuál es la diferencia entre la economía circular y reciclar? Ok. Perfecto. Ok. Bueno, empecemos porque el proceso, si el proceso de reciclaje de las empresas es correcto, el proceso de reciclaje, aquí lo que hacemos más bien es acopio. Aquí en Cancún no estamos realmente reciclando tal cual, porque nosotros lo que hacemos es acopiamos y se lo damos a un acopiador y el acopiador se lo lleva ya a una empresa que entonces sí recicla le llamamos reciclatón. Le llamamos el reciclatón, le llamamos que las empresas están haciendo reciclaje, que lo sigan haciendo, que sigan haciendo ese, pero lo que estamos haciendo es lo llevamos a empresas acopiadoras que lo dividen y ellas ya lo mandan a empresas que sí van a reciclar el vidrio, sí van a reciclar y van a hacer, reciclar es volver a hacer que pase por un proceso esa materia y entonces ya saldrán pellets de PVC o material de vidrio, polvo de vidrio para volver a hacer botellas. Entonces, pero tenemos que empezar, sí tenemos que empezar por la separación para poderlo llevar después a ese acopiador y que ese acopiador lo lleve ya a una empresa que sí va a reciclar. Es verdad que no estamos haciendo realmente reciclaje tal cual aquí. Y no me quedó muy clara esta de la ropa de reciclaje. Sí sé que hay empresas que justamente lo que hacen, te dicen, hay empresas como H&M que dicen que hacen economía circular y que les lleves la ropa. Y después hacen un proceso. No sé si lo hace realmente H&M aquí, incluso aquí en México. Mucho de lo que hacen en otros países es H&M, esa ropa, esa tela, después le pasa lo mismo que al vidrio o algo, deshacen las fibras, con los jeans lo hacen, deshacen el jean, vuelven a deshacer la fibra, generan esa fibra, lo lavan y todo, y vuelven a generar fibra para hacer jeans. Si es reciclar, tú dices que después reciclan la ropa para después venderla al mismo precio, creo que eso sería más bien reusar. Estamos dándole un reuso a esa ropa. Es otro proceso. Incluso ese proceso porque a mí me tocó pasar, a mí de niña me tocó pasar por el proceso de reuso. Yo era no tengo hermanas, tengo un hermano, pero las amigas de mi mamá era yo, la hija más pequeña, la niña más pequeña. Entonces todos, a mí me tocaba el reuso porque me tocaba toda la ropa que dejaban las grandes y yo tenía siempre un closet último modelo, pero era justamente de reuso. Eso sería reusar la ropa. Esa me quedó un poco, quizás no me quedó clara si
Creo que fue Haddad, si nos puede poner y si podemos aclarársela mejor. Y lo que decía José Luis de economía y reciclaje, pues economía circular es todo el proceso. Economía circular, como bien lo decía la lámina del iceberg, justamente es reusar, reutilizar, reusar, renovar, y reciclar es el último proceso. Reciclar es ya lo último que haces cuando ya no puedes renovar el equipo, cuando ya no puedes reusarlo, cuando ya no puedes renovar, hacer algo distinto, darle más vida a ese producto, entonces ya se va a un proceso de reciclaje. Ya en el proceso de reciclaje va a pasar por un proceso de desmaterialización de ese producto. Va a generarse, como digo, pellets para poder hacer pellets de plástico para poder hacer nuevas botellas. Espero haber contestado las dudas. Sí, muchas gracias. Siguiente bloque, este es de 3 preguntas. Perfecto. Primero nos dice Frida Ramos, ¿qué países son los exponentes más conocidos al aplicar soluciones circulares? Después, Haddad Cocom, ¿por qué México no aplica economía circular al 100%? ¿Qué nos frena? Y por último, Yasmín FCO, ¿cuál es el mayor reto en la transición del modelo lineal al circular para las empresas? ¿Hay incertidumbre en que la cadena de valor no pueda adaptarse al modelo circular? Listo. Ok. Los países más que están más desarrollados o más que más han avanzado en la cuestión de circularidad son los países europeos. En general, Europa va muy avanzada, en general, incluso con la legislación. Toda esta cuestión de plástico cero, han aplicado cuestiones de circularidad al sector de la moda, al sector, y en sectores tan específicos como el irlandés, que tiene toda una cultura, ahí ya están aplicando, tienen escuelas especiales de diseño en Holanda y en Suecia, de estudios de circularidad. Entonces, Europa se lo está tomando muy en serio. Europa empezó a hacer varios cambios a partir de 2008. Ya traía algunas cosas con la Helen MacArthur Foundation, pero a partir de 2010, 2008, que viene la crisis, empiezan a repensar completamente Europa, empiezan a hablar de una Europa verde, más verde, empiezan a hablar de esos cambios en el modelo, y ha tenido también mucho que ver que Helen MacArthur ha estado haciendo mucho lobbying político, justamente con la Comunidad Económica Europea para impulsar la circularidad. Y la circularidad la están viendo desde productos hasta cuestiones de ya ciudades, y pensando ya en ciudades circulares, en todo lo que va implicando esta transformación. Eso nos decía, espero haberle contestado a Frida. Haddad también nos decía de la circularidad en México, que qué es lo que nos detiene. Está viendo, lo que pasa también en México de circularidad se empezó a hablar, no tiene tantos años que se empezó a hablar de circularidad en México. No es que nos detenga, creo que es un proceso que tenemos y que subirnos ya de forma más acelerada, y no es nada más México, es Latinoamérica, vamos un poco más a la saga. Algo importante que no puse aquí, pero algo importante es que para empezar, el trabajo de reciclado, que aquí no hacemos esa parte. Latinoamérica todavía estamos en pañales, aunque hagamos mucho reciclatón y todo esto, comparado a lo que se recicla en otros lados, es impresionante. Va a haber muchos cambios que nos van a llevar a tener que acelerar también las cosas, porque en 2017 China hizo unos cambios, de esos yo me enteré ayer. China hizo unos cambios, justamente China era el que recibía todo
Toda la basura, mucha de la basura la mandamos China y África en los dos lugares. Y China en 2017 cerró sus puertas, dijo que no va a recibir material reciclado y basura, no va a recibir eso. Entonces, el mundo tiene que ver qué hace con su reciclado, el mundo tiene que ver qué hace con sus productos. Y en el mundo, pues obviamente estamos México, Estados Unidos y muchos otros países. Entonces, creo que va a acelerar el proceso. Ya hay legislación, eso es muy importante. Ya hay legislación circular. Quintana Roo es un estado. Hay legislación circular en Jalisco. Hay ya legislación que Querétaro está haciendo mucho trabajo ya por la circularidad. Entonces estamos empezándonos a subir. Si se fijaron en las diapositivas, decía algunas diapositivas decían como fuente, Cristina Cortina, no es mi nombre artístico, es justamente el nombre de una, ella es abogada, y tiene que ver mucho con legislación, está en Querétaro, y trabaja justamente con esa adaptación de la economía circular a lo que es la cultura mexicana y las microempresas mexicanas. Entonces, está trabajando yo, estoy segura que vamos a empezar a ir viendo más, a lo mejor un poco a tropezones y a fuerzas, porque ya tenemos leyes encima que nos obligan a hacer cambios. Y el reto de la transición en la cadena de valor, pues sí es un reto importante, porque es sentarte a repensar. Y a veces estamos muy tranquilos con lo que ya tenemos, cómo hacemos las cosas, y repensar algo tan fácil como un tour turístico donde se te hace muy fácil, tienes botellas de agua, le das botellas de agua a todos tus... A ver, ya no des botellas de agua. ¿Cómo buscas y quitas ese elemento? Lo que hay que pensar es cómo esa cadena de valor voy a generar cambios, sí me va a generar un costo al principio, eso no lo niego, pero como también a la larga va a ser mejor. Y hay muchas empresas que están haciendo ya también hay cosas, el mismo aeropuerto de aquí de Cancún trabaja con una empresa de Mérida, que está en Mérida, y todas las bolsas se las provee esta empresa. Todas las bolsas del aeropuerto de Cancún son, por lo que nos comentó la empresa, son recicladas. Entonces, creo que vamos caminando hacia allá. Sí hace falta. Y la parte que más nos hace falta es justamente esa, el darnos cuenta que no es nada más el reciclaje, no es nada más esa parte del iceberg, sino es profundizar un poco más y tratar de reusar y de buscar otros esquemas incluso en nuestras mismas empresas. Espero haberle contestado a Frida, a Dad y a Jazmín. Doctora, se están generando muchas preguntas, lo cual también nos da mucho gusto. Entonces voy a seguir con otro bloque, le voy a añadir una pregunta más, ¿está bien? Sí, claro. Ok, me quedé entonces con Yasmín. Entonces sigamos con Gabriel García. Pregunta, ¿es posible para México llevar a cabo una economía circular local y en un mercado como China al mismo tiempo? Después, Ana Rosa Parra. Tema muy interesante. ¿Algún ejemplo de economía circular puesto en marcha en México? Gracias, que ahí podría también, yo tengo una particular, si da tiempo, me gustaría hacerla con respecto a la ley vigente en Quintana Roo. Después, Katia Vanessa pregunta, ¿considera que las grandes empresas u hoteles aquí en Cancún están tomando las medidas necesarias para aplicar un turismo sustentable? Saludos, Miss. Y con esas tres, creo. Bueno, es posible llevar a cabo la economía circular con un mercado como China. Lo que pasa es que también tenemos, a ver si no me pierdo por ahí, creo que eso, recuerden que también tiene que ver, como decíamos, el consumidor es un agente muy importante en este cambio. El consumidor tiene que tener esa decisión. Lo del mercado de China, no entiendo si es porque llegan muchos productos de China,
Pero creo que lo que tenemos que empezar a pensar es de dónde queremos de dónde y cómo queremos consumir nosotros y poder hacer elecciones. ¿Y qué tipo de productos? Había una lámina donde había el producto, el consumo local, el de barrio, la ciudad, y llegamos hasta el mundo. Y otra de las gráficas que veíamos era dónde podían empezar a ver justamente parte de esa circularidad tiene que ver con ese cambio de visión, donde también generamos centros productores más cercanos a los lugares y impulsan esas economías de comunidades más pequeñas, digamos. No me refiero a que todo nos vamos a volver todos y todo lo vamos a conseguir en Cancún. No, en un mundo globalizado como el que tenemos, no vamos a desvincularnos de esta globalización. Lo que sí es, vamos a estar jugando con piensa local, piensa global, actúa local. Entonces, ¿cómo jugamos con esta dualidad de una manera en la que también estemos generando menos basura? La circularidad, más que pensar, y eso justo acá, lo tengo, había alguien que incluso fue maestro mío, me encantó. Fue maestro mío en la universidad y justo decía que él dice que el modelo de economía circular no es necesariamente un cambio de estructura en la producción de consumo, sino que promueve nada más producción más limpia y más eficiente, pero que los recursos en el fondo no cuestionan no hay una transformación del sistema. Yo sí creo que hay una transformación del sistema. Yo estoy desacuerdo con mi estimado profesor, al que estimo mucho, recuerdo con mucho cariño, pero sí hay una transformación, porque lo que tenemos que transformar es nuestra cadena de valor y cómo vamos a pensar de dónde vienen nuestros productos y dónde sí podemos cambiar nuestro proceso. Habrá cosas que no podemos cambiar en ese proceso, pero es hacer el ejercicio de reflexión. Y incluso lo que sucede es que muchas veces no los cambiamos porque el producto que viene de China resulta que es más barato y seguimos dando el producto más barato. Entonces, ¿cómo equilibramos? Y esa es una responsabilidad de nosotros también como empresarios. Ejemplos en México, hay ejemplos están haciendo de circularidad, está haciendo en Querétaro hay ejemplos de empresas, microempresas que están haciendo, no me sé los nombres, no soy muy buena con nombres de empresas. Parte del trabajo que está haciendo Tetrabric también está haciendo trabajo circular, está generando, si pensamos en Tetra Pak, si pensamos en qué es reducción de residuos, Tetra Pak es de las empresas que lo que está haciendo es recuperar, se está enfrentando a uno de los círculos. Cuando vimos el círculo, veíamos uno que era recuperar. Se está enfrentando Tetra Pak, Tetrabric a este reto, que es recuperar los Tetra Paks que pone en el mercado. Tiene que ver con esa responsabilidad empresarial compartida. Y lo que hace, y esos ejemplos, esos casos los ha hecho, ha puesto en práctica en México, en la Ciudad de México, recupera el Tetrabric, lo separa todo, ellos están haciendo todo el proceso y ellos sí están haciendo el proceso de reciclar, no nada más de acopio. Donde tienen el problema es justamente en el acopio. Pero ya cuando logran contar con una cantidad importante de materia, lo que hacen es dividen todo el Tetra Pak. Lo que nosotros decíamos que no era donde vienen los jugos, que decíamos que no era, que era basura y que eso no servía, ellos están sacando la lámina, el metal, lo que es metal, y de ese metal están haciendo láminas. Y están llegando al grado de que no nada más hacen láminas para venderlas, láminas de techo para casa. Esas láminas de techo las están donando a personas que necesitan para sus casas. Sacan toda la parte de plástico y cartón. Entonces tienen todo el cartón y hacen también
cajas y lo reusan. Entonces, ellos tienen todo el proceso. Con mucho gusto, si me mandan su mail, ahí está mi mail, con mucho gusto les mando porque tengo el proceso justamente de los Tetra Bricks y es muy interesante lo que está haciendo. Se están enfrentando justamente al problema de acopio, que es un problema al que se enfrentan muchas empresas. Y ese Tetra Brick aquí en México. Aquí es donde están haciendo eso. Y las empresas, turismo sustentable, turismo sustentable creo que todavía hacemos turismo de masas. A lo mejor tenemos turismo de masas, a lo mejor hacemos algunas acciones que son en pro del medio ambiente, que sí ayudan a lo mejor, pero creo que si pensamos que la sustentabilidad son tres ejes, en una empresa donde a lo mejor le pagan medio salario a su trabajador o no, o no le pagan horas extras y lo hacen trabajar a veces 12 horas. Los salarios son pues hoy por hoy son castigados. No creo que sean sustentables. Mi opinión es que no son sustentables. Sí están, hay una empresa ahora, hay mucho énfasis. Ahora con toda esta cuestión del COVID-19, la recuperación de las empresas, del turismo, hay mucho énfasis de la Organización Mundial del Turismo, que se empieza a utilizar, se empieza a pensar en la economía circular. La economía circular es un elemento que nos ayuda a ser sustentables. Eso es importante decirlo. Y la economía circular, entonces está haciendo mucho énfasis la Organización Mundial de Turismo a que las empresas se suman a la sustentabilidad, a la economía circular. Se acaba de sumar Iberoestar, creo que es Iberoestar hizo pacto, firmó y todo con la Organización Mundial del Comercio, que iba a comenzar a hacer cambios transitar hacia la circularidad. No te explican cómo, entonces, o sea, no he encontrado información más bien de cómo lo va a hacer. Eso sería interesante como investigar un poco qué es lo que llama o dice circularidad, caminar hacia la circularidad. A final de cuentas, ¿qué procesos va a cambiar? Recordemos que es ese rediseño de la cadena de valor. Entonces, ¿qué procesos va a cambiar esta empresa turística, como para poder decir que ya está y cómo está disminuyendo también? Todo es que cambie sus procesos para la disminución de los residuos que estás generando. Espero haber contestado. Muy bien, muchas gracias. Hay 4 preguntas más. No sé si usted tenga tiempo de responderlas o también sí, podemos responder las 4. Yo supongo que ya también, si se generan más, con muchísimo gusto también si me las haces llegar por mail, también podemos después darles una contestación más en forma, pero con mucho gusto, si me das las otras 4, y con mucho gusto. Ok, bueno, entonces ya serían como las últimas y las demás, pues si se generan, así hacemos. Entonces nos pregunta Gigi Gallardo, Inditex, que es como este corporativo que tiene estas marcas famosas masivas, sí, ¿no? Tiene una línea de Join Life, que es de materiales reutilizados u orgánicos. ¿Considera que esto es como greenwashing o sugeriría apoyar estas líneas? Ok. Siguiente, Belén Cocom. ¿Hay algún ejemplo de economía circular aplicada a la agricultura? Tercera pregunta, Sandy Gutiérrez. ¿Existen políticas en México que regulen la economía circular? ¿Qué oportunidades en el ámbito social nos ofrece la economía circular? Por último, Brenda Montiel. ¿Cree que sea
Que se les exija un poco más a los ciudadanos sobre el manejo integral de los residuos y la economía circular, y no únicamente a las personas morales o a los que se considera como generadores de acuerdo a la ley. Por ejemplo, que se tenga días específicos para la recolección de los diferentes subproductos. Listo. Ok. No conozco Join Life. Sí sé quién es Inditex. No conozco esta empresa. Sí hay que tener, yo soy de las escépticas en algunas de ellas, y sí en ocasiones con el greenwashing, sí hay muchas cosas que son greenwashing, justamente por eso decía que hay que monitorear a la otra empresa hotelera y ver realmente qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer para decir que realmente va a ser circular. Como no la conozco, no haría mal diciendo algo categórico, pero sí sería como un proceso de investigación un poco más a fondo, como para realmente ver. Y cómo realmente determinamos si están haciendo economía circular o no, pues viendo sus libros, sus reportes y conociendo realmente sus procesos. Cuando conoces los procesos de las empresas es donde distingues, en esa cadena de valor, es cuando empiezas a distinguir elementos que dices, te das cuenta que lo que están haciendo, como bien mencionan, puede ser ese famoso greenwashing. Sí hay ejemplos aplicados a la agricultura de economía circular. Están en el centro del país, muchos en Querétaro, justamente los ha estado manejando la doctora Cortina. Desafortunadamente no me sé los nombres. Hay uno que lo vi ayer, pero no me pareció que fuera de México, pero si me mandan el mail, con muchísimo gusto investigo, me llevo tarea a casa y con mucho gusto se los comparto. Sí tiene oportunidades sociales, parte de esta economía circular. Estamos pensando que es también generador de empleo. Es económico y yo sé que esa es una económica, pero a final de cuentas van entrelazadas y sí tiene una aportación o un vínculo social. Para poder contestar, esa creo que era Sandy, con mucho gusto me manda su mail también, se la contesto más en forma, porque tengo que reestructurarla. Tengo los ejemplos, justamente ayer estaba yo viendo de esos temas sociales, entonces podría yo darle más ejemplos. Me choca de repente hablar al garete, entonces por eso no lo hago. Y definitivamente, y si hay políticas de economía circular, están poniéndose, incluso México, en Quintana Roo acaba de poner una regulación de residuos basada en economía circular. Se le está dando mucho más énfasis en muchos lugares, y como vieron al principio de la plática, pues hay todo un marco normativo. Ese marco normativo justamente parece que nada más habla de los residuos. El problema es que habla de los residuos, pero cuando te dice que tienes que manejar economía circular, pues son las políticas de todo lo que está en el entorno de esa empresa que genera después un residuo. Entonces, esas ya son políticas que están tratando de hacer cambios. Tenemos que acostumbrarnos, incluso es un proceso de educación. Y ahí viene lo uno con la siguiente, donde sí, definitivamente, tiene que haber un manejo desde los ciudadanos, desde cómo manejan los ciudadanos sus recursos. Sí se hace énfasis en los grandes generadores y que ellos, la ley va enfocada a ellos, pero también necesitamos hacer mucha cultura con los ciudadanos y y la misma empresa tiene que apoyar a que te vende si traes un contenedor y no decir, bueno, pues como no traes, te doy en lo que sea. Y es
Lo que tenemos que aprender es que con la economía circular el trabajo no es de uno, el trabajo es de todos. Es un trabajo conjunto y eso es lo que la hace más complicada, a mi parecer. Pues de esta manera estaríamos finalizando. Le agradecemos nuevamente su participación, su tiempo y experiencia. Yo me quedo con una duda, pero me voy a tomar el atrevimiento de escribirle vía mail. Claro que sí. Y pues de esta manera es como terminaríamos esta sesión. ¿Algo más que quisiera compartir? No, pues nada más darle las gracias al auditorio, a todos los que se dieron pues la oportunidad de escuchar esta charla y reflexionar. La idea es justamente que vayamos aprendiendo y vayamos generando este cambio que estoy convencida que sí necesitamos hacer. Por supuesto que sí es necesario. Y saludo por ahí algunos, percibí que mis alumnos, pues agradezco que se hayan dado el tiempo porque sé que están atorados con muchísimas cosas y que se hayan dado el tiempo y la oportunidad de poder asistir. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carla.